Javier, muchas gracias a todos por estar aquí. Me han dejado el escenario bien planteado los expositores que estuvieron antes. Agustín hizo toda una presentación que va a pasar en el 2020, pero dos fuentes de incertidumbre, dos fuentes que van a implicar eventualmente importantes cambios respecto de lo que estamos proyectando. Y uno era la cuestión internacional, muy bien enfocado con Nelson en esta cuestión de acuerdo Mercosur-Unión Europea y planteándolo nada más como uno de los hitos necesarios. Claramente se necesitan muchos más. Y el otro es de políticas internas. ¿Cuáles son las políticas domésticas que van a regir, que van a reglamentar el agro y eventualmente qué tipo de incentivos o incluso de desincentivos podrían llegar a generar, impactando naturalmente las capacidades de producción y crecimiento del sector? Para empezar, una frase bastante conocida e incluso trillada, pero que me parece interesante destacarla y ahora vamos a ir viendo por qué. La famosa frase de Einstein es: si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. ¿Y cuál es la idea detrás de esta frase hoy aquí? La idea es, Argentina, a lo largo de su historia, ha tenido todo tipo de políticas. No algunas, no de un espectro del marco ideológico o del conocimiento, por ejemplo, de las ciencias políticas o económicas, sino ha tenido casi todas. Y eso claramente, a la luz de los resultados, no ha sido algo, digamos, por lo pronto, positivo. Nuestras tendencias, cuando vemos el crecimiento histórico de Argentina, cuando vemos la tasa de crecimiento nuestra comparada con países de la región, ni hablemos si comparamos con países desarrollados, claramente están por debajo de lo que han obtenido el resto. Naturalmente algo mal estamos haciendo en eso y tenemos que pensar de cambiarlo en algún momento, ¿no? Tener políticas que sean estables, que se mantengan en el tiempo, políticas que podemos llamar políticas de Estado y que permitan dar un marco de previsibilidad para que luego el sector privado pueda crecer, pueda invertir, pueda apostar y quizás tener un marco de crecimiento no de grandes tasas, no hay que soñar con esas cosas probablemente, pero sí al menos sostenidas en el tiempo. Y cuando vemos qué indicadores tenemos que nos hacen un poquito pensar este tema de cuando hacemos tantos cambios de política, las cosas no nos han ido bien, pero podemos investigar un poco cómo nos ha ido con algunos sets de políticas, con algún grupo de políticas. Por supuesto que es una forma de mirarlo, si quieren chica, esto siempre es multivariable, hay muchas explicaciones, cuestiones internacionales y demás, pero que al menos empiezan a arrojar un poco de luz respecto de qué hemos hecho y cómo nos ha ido. Cuando los economistas queremos decir cómo le ha ido a la economía, cómo ha crecido, generalmente tenemos tres variables fundamentales para analizarlo. ¿Cuál ha sido el aporte del capital? Estamos hablando del capital productivo que se ha puesto en juego. ¿Cuánta gente está trabajando en el mercado en ese periodo? Y lo que llamamos PTF, que es la parte verde de cada una de las barras, que significa productividad total de los factores. Lo importante en el crecimiento de mediano y largo plazo es cómo le fue a la productividad total de los factores. Eso es lo que explica el crecimiento real y genuino de largo plazo. Si a la PTF le va mal, digamos, por más que pongamos mucho capital en juego, mucho capital productivo, o intentemos poner mucho más empleado, el crecimiento de largo no va a ser bueno. Necesitamos siempre tener PTFs positivas y en lo posible bastante importantes, ¿no? Y fíjense lo que vemos en el gráfico. En el periodo 93-98, la PTF explica casi la mitad del crecimiento del periodo. Ahora luego, en otros set de políticas, en el 99 y 2011 y en el 2012-2017, el crecimiento ya fue de la economía argentina mucho menor, pasando de 4.3 en el primer periodo a 2.7 en el segundo, a solo 0.4 en el tercero, con un aporte negativo de la productividad. Es decir, no solo no aportó positivo, sino que encima restó. Claramente un escenario no propicio para pensar este crecimiento a largo plazo que estamos planteando. Si vemos qué pasa cuando dejamos de ver la economía argentina como un todo y nos focalizamos en el sector agropecuario y exclusivamente agropecuario argentino, vemos que la cuestión tiene algún grado de similitud con lo que veíamos en toda la economía, pero hay algunas especificidades que son dignas de ser mencionadas. Acá cada barra implica un grupo de años. La primera, el azul, la década que va de 1961 al 89, un periodo de mucha regulación en el mercado, donde durante todo el periodo hubo derechos de exportación de distinto tipo, pero donde se grabaron las exportaciones. Segundo periodo, en rojo, de 1990 al 2001, luego el 2002-2007 y 2008-2013, que lo tenemos un poco más fresco en la memoria. Fíjense que en este caso, las curvas de PTF en todos los casos son positivas. Chile el Agro presenta un perfil de crecimiento donde podemos llamar el ingenio, el cómo usamos el capital productivo y cuánto empleo tenemos, rinde más. Tenemos un perfil que quizás por innovación, por competitividad, por cómo sabemos hacer las cosas en el sector, normalmente es positivo. Ahora, es más positivo en los ambientes regulatorios que son más propicios para la competencia, donde hay menos regulaciones, donde no hay restricciones a las exportaciones, donde no hay derechos de exportación, se me rompió esa silla,
Esas cosas es PTF negativa probablemente. Entonces lo que vemos es, el sector agropecuario es competitivo, claramente lo es, por algo quizás aún en un escenario de políticas no bueno, sigue creciendo, sigue compitiendo y sigue liderando algunos mercados a nivel mundial, pero también es afectado por las políticas. Entonces, otra forma de ver lo mismo, pero ya viendo, y bueno, y en definitiva, el sector agrícola se lo penaliza y no está tan afectado en sus niveles de producción. Bueno, eso es cierto, pero sabemos que podría estar bastante mejor. Y es lo primero que como podríamos ir teniendo como un mensaje de lo que vamos a ir diciendo, ¿no? Pero también es bueno mostrar que las políticas argentinas, que si bien han grabado el sector y lo han grabado de manera sistemática, es una rareza a nivel mundial. Ustedes fíjense los niveles de apoyo al productor de los distintos países. Abajo, en la línea de las X, van a encontrarse con todos los países productores y exportadores de agroalimentos. Todo tiene una barra que es positiva. ¿Qué significa? Que esos países apoyan positivamente al sector con subsidios o con distintos programas de apoyo. ¿El nuestro cuál es? Adivinen. El negro más negativo. Tenemos un resultado absolutamente por fuera del promedio de los países y muy negativo. Y eso es fruto de las políticas que estábamos viendo. En este contexto, pensar qué crecimiento podemos tener o que seamos tan competitivos es casi un milagro, pero bueno, estamos donde estamos, es bueno, tratemos de cambiar un poco eso para generar una potencia en los próximos años que generen tasas de crecimiento aún más altas. Entonces, pensando un poco en eso y pensando ya en los próximos 10 años, acá no miren el eje de la CI porque los números están inventados, la curva azul es, digamos, el crecimiento que hemos verificado y, digamos, hacia dónde podríamos ir, que es ese triángulo gris. Bueno, de acuerdo a las políticas públicas que se implementen en Argentina, podríamos estar o en el puntito rojo o en el puntito verde. Podemos estar estancados en los próximos 10 años o podríamos tener tasas de crecimiento bien importantes. Cuando le preguntamos a los líderes del sector, a los referentes, a las autoridades conocidas, qué podríamos hacer, sobre qué tenemos que trabajar para estar en el punto verde y no en el punto rojo, nos encontramos con una serie de cuestiones que son un poco las que están ahí planteadas. Desde cuestiones... Y hagamos que esos productores, porque reciben incentivo correcto desde la política pública, logran cambiar el paquete tecnológico. Y a su vez, ajustemos la infraestructura para que bajen los costos logísticos y para que sea un poco más competitivo producir incluso más allá de lo que estamos haciendo hoy en zonas más alejadas. En ese caso, fíjense que la tasa de crecimiento podría triplicar. Asegura tus cultivos contra granizo y otros riesgos agrícolas en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Visión Empresaria, una revista mensual con todos los acontecimientos empresariales de San Nicolás. Visión Empresaria, todo lo referido a industrias, empresas, comercios, emprendimientos e ideas de negocios. Visión Empresaria, recursos y estrategias para el empresario de hoy.